Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y en el Sermón del Monte hemos visto de que lo más alto, lo que está en el centro del sermón es la oración del Padre Nuestro. Es una oración modelo tan importante que creo que ha valido la pena ir estudiando petición por petición. Luego de estudiar la presentación de la oración o cómo nos dirigimos a Dios en oración, llamándole Padre, reconociendo que está en los cielos, vienen tres peticiones que se enfocan en Dios. La primera petición es que su nombre sea santificado. La segunda petición es que venga su reino. Y hoy vamos a estar estudiando la tercera petición: hágase tu voluntad. El pasaje en el que estamos es Mateo 6, 9 y 10. Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, les dice: ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo primero que vemos es Padre nuestro. Padre nuestro nos enseña que podemos acercarnos a Dios, número uno, con confianza, pero también con la certeza de su amor. Un jefe no estoy seguro si me ama, un amo no estoy seguro si me ama, pero un padre estoy seguro que me ama. Nuestro, porque no soy solo yo, no soy el único hijo, sino somos una comunidad en la que todos somos adoptados y tenemos el mismo valor, el mismo rango, el mismo amor de Dios. Que estás en los cielos pasa a darle equilibrio a la confianza con un temor a Dios, con un reconocimiento de su soberanía, de su grandeza, de su majestad. Y ahí pasa a la primera petición: que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea honrado, pero implícitamente es: haznos a nosotros más santos para que te honremos más, para que santifiquemos más tu nombre y no lo profanemos, porque tu nombre es invocado sobre nosotros que somos tu pueblo y somos nosotros los que o lo profanamos o lo santificamos. Pasa a la segunda petición: venga tu reino, establece tu reino, tu gobierno en la tierra, primero en mi vida, pero ven otra vez y establece tu reino en la tierra. Es una petición por la segunda venida del Mesías y porque se cumplan todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Pero hoy entramos a la tercera petición, también enfocada en Dios, que dice: hágase tu voluntad. Y que hágase tu voluntad es como decir que se cumpla tu deseo o que se ejecute tu designio. Hágase tu voluntad es que se haga todo según lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú designaste, lo que tú planeaste, que todo te obedezca, porque todavía no todo te ha obedecido, porque todavía tu reino no ha venido, porque todavía tu nombre sigue siendo profanado. Y algo que vemos es esta conexión en estas tres peticiones, pero entrando en la palabra voluntad, hágase tu voluntad. La palabra voluntad es el término griego telema, y los teólogos distinguen dos voluntades de Dios. Por un lado, la voluntad de Dios se refiere a sus mandamientos, a las justas demandas de Dios expresados en preceptos, mandamientos, ordenanzas, decretos. Eso es lo que los teólogos llaman la voluntad prescriptiva de Dios. Pero también está la voluntad como el designio, como el plan, como el propósito de Dios, su plan de ejecutar ciertos eventos en la historia de la redención, y eso los teólogos le llaman la voluntad decretada, los decretos de Dios. Entonces, por un lado están los mandamientos, que no son decretos porque son llamamientos a obedecerle, y por otro lado están sus planes, que él ha dicho que lo va a hacer y lo va a hacer, y lo hace según él lo ha designado. Obviamente hay pasajes donde vemos cada voluntad. Los primeros dos pasajes que vemos aquí son pasajes que nos hablan de la voluntad prescriptiva, de su voluntad mandada. Salmo 48, el salmista dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Entonces él la amarra y él explica que la voluntad de Dios
en la cual él se deleita obedecer, es la ley que él primero ha aprendido, ha meditado, ha reflexionado, ha hecho una introspección a su corazón, y entonces desde esa introspección él se deleita en obedecer a Dios, en obedecer la voluntad de Dios, que es la misma ley de Dios. Mateo 12:50, Jesús dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está diciendo, los que están comprometidos en obedecer la ley de Dios de corazón, ellos son más cercanos a mí que aquellos con los que yo tengo lazos sanguíneos o lazos familiares, o que aquellos con los que compartí vientre o crecí en el mismo hogar. Hay un lazo mayor con los que hacen, los que obedecen la voluntad, los mandamientos de mi Padre. Pero también la Biblia nos habla de la voluntad decretada. Esta voluntad es de la cual nos vemos en Efesios 1, del 4 al 6, dice que porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Otras versiones dicen conforme al propósito de su voluntad. Aquí no está hablando de mandamientos, está hablando de un plan, de un designio, de un propósito, de algo que Dios está ejecutando. El plan de redención para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La voluntad decretada de Dios es el plan que Dios ha establecido y que cumplirá sin necesidad de nuestra participación, obediencia o algo. Aunque Él ha decidido darle a un pueblo participación, Él igual lo va a cumplir con los que estén de alguna manera dispuestos a dejarse usar, a rendirse, a formar parte de sus seguidores, por así decirlo. Algo interesante de estas tres peticiones, de estas tres primeras peticiones, aunque hay un énfasis específico en cada una de las tres, porque se enfocan en diferentes aspectos. La primera se enfoca en el nombre, la segunda se enfoca en el gobierno y la tercera se enfoca en la voluntad, que tiene aún estas dos facetas, la voluntad, su voluntad prescriptiva y su voluntad decretada. Es evidente que estas tres peticiones se superponen. De hecho, algunos consideran que esta tercera petición, hágase tu voluntad, es una aclaración de la segunda petición, porque si Él está reinando, su voluntad se está obedeciendo. De hecho, varios comentaristas opinan que las tres peticiones están resumidas en el eslogan final. Como estas cosas son en el cielo, tu nombre es santificado en el cielo, tú reinas en el cielo y tu voluntad es hecha en el cielo, que así en la tierra también tu nombre sea santificado, también tú gobiernes y también tu voluntad sea hecha. O sea, pero están íntimamente unidas. Vemos, por ejemplo, que las tres peticiones incluyen una idea cohesiva. El clamor para que el nombre de Dios sea santificado, para que venga su reino y para que se haga su voluntad, son versiones levemente matizadas de un mismo clamor, de una misma petición, de un mismo deseo. Según Jonathan Pennington, se podrían resumir de manera óptima como el deseo de que el reinado honorífico de Dios se haga plenamente realidad. Que su reinado, donde Él sea honrado, se establezca. Si Él reina y si se le honra como rey, su nombre es santificado, su reino ha venido y su voluntad se está haciendo. O sea, están conectadas en realidad. Esto no lo vemos solamente ahí. Davis y Allenson también comentan en su comentario, la venida del reino, la santificación del nombre de Dios y la realización de la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo son en esencia una cosa. Cada una mira al telos, la palabra telos es el fin de la historia. Cada una se refiere a la apropiada culminación de la obra salvífica de Dios. Cuando la Biblia dice, entonces vendrá el fin,
lo que dice, entonces Dios establecerá su reino, entonces el nombre de Dios será santificado y entonces no se hará nada más que la voluntad de Dios en la tierra. Wellich observa que las primeras tres peticiones no son solo formalmente paralelas, sino que además están materialmente interrelacionadas. Kenner plantea que son variantes de la misma promesa del tiempo final. Un día todo será corregido. El nombre de Dios ya no será profanado. Dios ya no habrá competidores contra el gobierno de Dios y ya los hombres y seres espirituales no harán su propia voluntad contraria a la de Dios. Joacín Jeremías escribe, cuando Dios establezca su gobierno y su voluntad sea hecha, entonces la gente le rendirá homenaje santificando su nombre, diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso que fue, es y ha de venir. Entonces todos se postrarán a los pies del Rey de Reyes diciendo, y ahí viene el cumplimiento de Apocalipsis 11:17, que él cita, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Estas peticiones son un grito desde las profundidades de la angustia que suplican por la consumación final. De un mundo que está esclavizado bajo el gobierno del mal y en el que Cristo y el anticristo están encerrados en conflicto, los discípulos de Jesús, aparentemente presa del mal, atacados por la muerte y por Satanás, levantan sus ojos al Padre y claman por la revelación de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, estas peticiones son una expresión de absoluta certeza. Aquellos que oran de esta manera toman en serio las promesas de Dios. Recordemos que Dios prometió santificar su nombre, Dios prometió traer su reino y Dios prometió hacer su voluntad. Estas peticiones toman en serio la promesa de Dios a pesar de todos los poderes demoníacos y se ponen completamente en las manos de Dios con confianza imperturbable. Dicen, completarás tu obra gloriosa, Abba, Padre. Calvino, como muchos otros predicadores, también mezcló las interpretaciones éticas y escatológicas de esta tercera petición. Argumentó que la petición se refería a ese momento en que Dios será rey en el mundo cuando todos se sometan a su voluntad y que la petición anticipaba cuando la tierra estaría de la misma manera como en el cielo, sujeta a la voluntad de Dios, a esa regla, con toda arrogancia y maldad acabadas, puestas fin. También vio la petición como una renuncia personal a los deseos de la carne y un espíritu de abnegación que busca conformar la propia voluntad a la voluntad de Dios. Así en la tierra como en el cielo. El tiempo y lugar donde Dios es honrado como santo, donde su reino es absoluto y donde por ende todo sucede según su voluntad, es en el cielo. Esto es una realidad presente en el cielo y los discípulos de Jesús sabemos que también será la realidad futura de la nueva tierra. Pero anhelamos que sea una realidad ya en nuestra vida. Salmo 103 del 19 al 21 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra, que le honran y le reconocen como rey. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Dios es honrado, Dios reina y su voluntad es hecha en el cielo. Pero Cristo nos está invitando a pedir que eso suceda en nuestra vida, en nuestro ámbito. Sabemos que Dios es soberano en su creación, Dios es rey sobre todo. Nada sucede en la tierra fuera de su gobierno. Sin embargo, por voluntad de Dios, Él ha dejado la presencia del enemigo, la presencia de principados y potestades y la naturaleza pecaminosa residente en la raza humana. Y estos tres elementos expresan un constante rechazo a la verdad de Dios, a la santidad de Dios, al gobierno de Dios y a la voluntad de Dios.
Ahora, es Dios quien aún no ha decidido someter todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Un día los va a someter, pero lo hará en su tiempo. Pero hay razones por las cuales Dios lo ha permitido. Y una de las razones es usar al diablo como instrumento para purificar, para hacer crecer a su pueblo y también para compartir victorias con su pueblo. Una de las cosas que eso busca es que su pueblo anhele la experiencia de lo celestial en su misma peregrinaje terrenal o en su misma vida terrenal, por así decirlo. Quiero aquí que vayamos a Apocalipsis 12, versos 11 y 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces vemos de que una de las razones por las cuales Dios ha dejado todavía obrar el mal por poco tiempo y que el diablo sabe que tiene poco tiempo, el diablo sabe que fue derrotado en la cruz, pero una de las razones es que Dios quería compartir su victoria con sus hijos, Dios quería compartir su victoria con nosotros. ¿Cómo le vamos a vencer si no hay enemigo? O sea, ¿cuándo un atleta o un competidor va a ganarle al adversario si no existe nunca un adversario? La victoria se da por el hecho de que hay batalla. Pero algo interesante es que el Señor afirma la fe, el carácter y la victoria de su pueblo por medio de su sangre, por medio de la palabra del testimonio y por su ejemplo, por cómo ellos imitan el ejemplo de Cristo. Entonces aquí vemos un grupo de vencedores que han vencido al dragón. Y lo interesante es que luego dice, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Hay un ámbito que la Biblia le llama cielos, que en Efesios en algunos momentos se puede llamar lugares celestiales. Es un ámbito donde el nombre de Dios es santificado, donde su voluntad es hecha y la razón es porque Él reina. En ese ámbito hay todo lo que vimos relacionado con el reino. Hay justicia, hay paz, hay seguridad, hay abundancia, hay gozo, hay alabanza, hay reposo, porque ahí se tiene un conocimiento real de la grandeza y de la majestad de Dios. Y según la Biblia, hay moradores de la tierra que son los que tienen una mentalidad cimentada en la tierra y hay moradores del cielo que aunque puedan estar físicamente en la tierra, se alegran juntamente con los cielos porque aunque ellos están en la tierra, son moradores del cielo y solamente están pasando como peregrinos sobre la tierra. Los moradores del cielo son aquellos que en su espíritu, en su corazón, ellos están conectados al reino de Dios. Ellos están disfrutando aún en medio de tribulaciones, de angustias, de injusticias y de maldad. Ellos están disfrutando de la justicia, del gozo, de la paz, de la seguridad, de la abundancia, del gozo. Por eso Pablo dice, atribulados pero siempre gozosos. Por eso Pablo dice, tenemos paz, tenemos seguridad. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. O sea, los apóstoles vivían conectados a ese ámbito. Jesús estaba en la tierra, pero vivía conectado al cielo y vivía conectado al reino de Dios y estaba siempre él haciendo la voluntad de Dios. Este es un anhelo de nuestro corazón. Nuestros corazones anhelan paz, nuestros corazones anhelan justicia, nuestros corazones anhelan seguridad, nuestros corazones anhelan reposo y todo lo que nuestros corazones anhelan no se encuentra en la tierra, se encuentra en el cielo, se encuentra en el ámbito, en el lugar espiritual, no físico, donde el nombre de Dios es santificado, donde Él reina, donde su voluntad es hecha. Entonces Jesús lo que nos está invitando es de alguna manera a orar, que podamos ser partícipes de ese ámbito celestial aún en medio de nuestro peregrinaje en esta tierra. De hecho,
Los comentaristas Jamieson, Fassetti y Brown comentan: hágase su voluntad, hágase tu voluntad, es la súplica espontánea e irresistible del alma renovada de ver toda la tierra habitada en plena conformidad con la voluntad de Dios, es decir, todo sometido a su reino. Pero de alguna manera, o sea, ellos también lo enfocan a un nivel escatológico, pero yo sé que el énfasis de la petición no es ver solamente toda la tierra, sino es ver mi alma, es ver mi corazón en plena conformidad a la voluntad de Dios. Porque cuando yo me conformo en lo personal a la voluntad de Dios, yo disfruto de su justicia, de su paz, de su gozo, de su plenitud, de su abundancia, no importa la circunstancia que me esté rodeando. Su voluntad se está haciendo en mi vida. Él reina, santifico su nombre y todos los beneficios de su reino me inundan. Su justicia, su paz, su gozo, su abundancia, su reposo, todo. Vayamos aquí al Salmo 143:10, porque una de las cosas que tenemos que reconocer aquí es que el problema de nosotros es que nuestra voluntad compite con la de Dios. Y esto sucede más de lo que somos conscientes. Nuestra voluntad está compitiendo constantemente contra la de Dios. Nuestro corazón está compitiendo por gobernar y que Dios no gobierne. Mis deseos están compitiendo por mis deseos y no por los deseos de Dios. Y ahí es donde entra. ¿Cómo podemos realmente alcanzar lo que nuestro corazón anhela? Dejando que Él reine. El punto es que estamos tan conectados a su reino y tan en el cielo como tan rendida esté nuestra voluntad a la suya. Vayamos al Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras, enséñame a obedecer tus mandamientos. Porque la voluntad de Dios es lo que Él ha revelado en su rey y en su ley, y de alguna manera la voluntad de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. La petición del salmista se podría traducir: Señor, enséñame a amarte más y enséñame a amar más a mi hermano. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? Porque no amamos a Dios como lo deberíamos amar. ¿Por qué nos molestan tanto las actitudes de los demás? Porque no los amamos como Dios los ama, porque no los amamos como nos amamos a nosotros mismos. Pero si le decimos: Señor, enséñame a amarte y enséñame a amar a mi prójimo, que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud, que tu espíritu me guíe por el camino de la justicia del reino, todo me será añadido. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, tenemos que ponernos a pensar antes de tomar una decisión. A veces nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y obviamente cada decisión es sumamente compleja, nuestras vidas son complejas, pero algunas preguntas que podemos hacernos es: entre las dos opciones, o más, o tal vez una sola, ¿cuál glorifica más a Dios o glorifica esto a Dios? Pero la segunda es: lo que siento que es lo que más me conviene hacer, ¿es porque el amor a Dios me está motivando a hacer eso? ¿Es porque el amor al prójimo me está motivando a hacer eso? Generalmente no. Generalmente decimos: no, es que donde más salgo ganando es aquí. Entonces seguramente esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es donde yo más salgo ganando. La voluntad de Dios es donde yo más le amo y donde yo más amo a mi prójimo. Y aunque, como repito, hay situaciones donde no es tan simple, estas preguntas nos ayudan, nos dan una gran ayuda. Vayamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo es: señores, el Señor nos mostró su misericordia justificándonos, dándonos nueva vida del Espíritu.
Pero estamos en este mundo y este mundo a cada rato nos insinúa, nos seduce a vivir según sus leyes de egoísmo, de individualidad, de competencia, de que darle más importancia al dinero que a las relaciones, de darle más importancia al éxito, en fin. No, desconéctense del mundo y transformen su mente, estudien la palabra, déjense guiar por el Espíritu, déjense guiar por la palabra de Dios. Así van a comprobar es darse cuenta, comprobar es, sí, llegar a darse cuenta, realizar que la vida plena y bienaventurada se da cuando vivimos obedeciendo la voluntad de Dios, cuando amamos más a Dios y cuando amamos más al prójimo. Cuando nosotros transformamos nuestra mente y empezamos a hacer que nuestra mente se haga constantemente esas preguntas, ¿glorifica esto a Dios? ¿Viene de esto desde la motivación del amor a Dios? ¿Viene esto desde la motivación del amor al prójimo? Entonces, y las respuestas son sí, entonces lo hacemos. No parece ser lo que más nos conviene. Pero después comprobamos y nos damos cuenta que era lo que más nos convenía, que era lo que traía un mejor resultado para nosotros, que era lo que más feliz nos iba a hacer, que era lo que iba a traer una vida más plena, más bienaventurada, más dichosa. Pablo no está diciendo para que ustedes averigüen cuál es la voluntad de Dios, no, para que ustedes comprueben que lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, es decir, su voluntad, es lo mejor que les puede pasar en la vida, porque cuando ustedes obedecen a Dios, lo que viene sobre ustedes es bueno, lo que viene sobre ustedes es agradable y lo que viene sobre ustedes es la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque en su reino, todos ustedes se acercan más a su reino y se dan cuenta que todo ahí es perfecto. No se conformen a este mundo. Hay una batalla. El mundo trata de que sigamos sus modelos. Y Pablo dice, no. Salgan de los modelos del mundo y confórmense a los modelos, a los mandamientos, al ejemplo de Dios. Vayamos a Efesios 5:17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Las versiones tradicionales dicen no sean insensatos. De hecho, algunas versiones dicen no sean tontos, sino comprendan cuál es la voluntad de Dios. Obviamente, la versión que leímos dice qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es su voluntad. Su voluntad es su designio, su voluntad es su deseo. Pero el punto es cómo comprender la voluntad de Dios. Ahora, este pasaje así aislado del contexto no nos dice mucho, pero cuando nosotros vamos al contexto, en la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos, Pablo nos habla de nuestra posición en Cristo, cómo estamos unidos a Él y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y cómo fuimos salvos por gracia, y cómo fuimos unidos en la iglesia, y cómo Dios reveló el misterio que estaba oculto. A partir del capítulo 4 viene nuestra respuesta en base a lo que Dios hizo. El capítulo 4 empieza diciendo, caminen como es digno de su vocación, de la vocación con la que fueron llamados a ser el cuerpo de Cristo, a reflejar a Cristo, a mostrar a Cristo. Pero de ahí empieza un montón de consejos de desvístanse de esto, vístanse de esto, ya no roben, sino que compartan, ya no sean egoístas, sino generosos, ya no tengan ira, competencia, enojos, sino que perdonen, sean compasivos, sean comprensivos, y así empieza a promover. Pero el capítulo 5 en el verso 1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor. En el 5:6 dice que nadie los engañe, y cuando vemos el contexto es que nadie los engañe a que les conviene seguir viviendo en pecado. No les conviene seguir viviendo en pecado. Seguir viviendo en pecado es acarrearse destrucción, muerte, pérdidas, fracaso. O sea, no les conviene que nadie los engañe. En el 5:8, anden como hijos de luz, ahora ya no son tinieblas, son luz, caminen como lo que son. Y en el 5:9 explica que andar como hijos de luz es andar en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, es decir, enamora a los demás. En el 5:10 dice, examinen lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Y en el 5:15 dice, anden como sabios, no como necios. Y en el 5:17, que lo acabamos de leer, vuelve a decir, no sean necios, no sean tontos, no sean insensatos.
comprueben cuál es la voluntad de Dios. O sea, en cada acto que van a hacer, en cada decisión que van a tomar, pregúntense, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y de hecho en el 5:18, en el contexto posterior, dice, cambien la embriaguez con vino o con cerveza en nuestros medios por la llenura del Espíritu Santo, en lugar de creer que se les va a solucionar los problemas por embriagarse, mejor llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo? Compartiendo con los demás, cantando con los demás, sirviéndole a los demás, animándose con los demás, congregándose. El punto es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Según el verso 17, la voluntad de Dios, según el contexto de Efesios 5:17, es imitar al Padre, es apartarnos del engaño del pecado, es reconocer que ya no somos tinieblas y que ya no somos esclavos del pecado, es reconocer que tenemos a Cristo, que estamos unidos a Él, que ahora podemos caminar en libertad del pecado, que ahora podemos caminar en amor, que ahora podemos ser más bondadosos, más justos, más veraces, que ahora podemos ser más sabios porque tenemos la palabra de Dios que nos da sabiduría y que podemos servirnos y animarnos los unos a los otros porque en la congregación el Espíritu Santo nos llena, porque si habita la palabra del Señor en nosotros en abundancia, el Espíritu Santo nos llena. Eso es lo que significa comprueben cuál es la voluntad del Señor. Pasemos a Efesios 6:5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vemos que en la misma carta, Pablo lo que está haciendo es aplicar las verdades anteriores de la nueva naturaleza, del llamado a reflejar a Cristo, del llamado a caminar en amor, ahora la está reflejando al hogar, al matrimonio, a los hijos y en este texto específico al trabajo. Y en la aplicación del trabajo dice, no lo hagan para sus jefes, háganlo para Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios aquí? Es, seamos genuinos en nuestro trabajo. Seamos sinceros de corazón, dice el verso 5. Que no hagamos las cosas por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Que es hacer la voluntad de Dios, es hacer todo teniendo en cuenta el querer agradar a nuestro Padre, el querer complacer al Padre. Hermanos, el mayor ejemplo de alguien que hizo la voluntad de Dios, por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos muchos hombres admirables en la Escritura, pero siempre hubo momentos donde ellos hicieron su propia voluntad. Pero el único que dice, yo solo hago lo que el Padre me dice que haga, es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que revisemos algunos pasajes de cómo Él nos da ese gran ejemplo de caminar en obediencia a la voluntad del Padre y cómo parte de su gloria, de su grandeza y de el respaldo de cómo Él, el reino habitaba en Él, no solamente porque Él era el rey, sino porque Él decidió, mientras estaba aquí, someterse al reino del Padre, hacer la voluntad del Padre. Vayamos a Juan 5:30. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Vean, no era que él no pudiera hacer nada, sino que él decide no poder hacer nada por su propia cuenta. Él oye y juzga y lo remite todo al Padre. ¿Cuál es la clave aquí? Una constante cercanía y comunión con el Padre. Entonces dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la medida de éxito de Cristo? La principal medida de éxito de Cristo es que Él vivía un hágase tu voluntad de manera continua, constante y permanente. En todo momento.
Él estaba oyendo al Padre y en todo momento él estaba haciendo la voluntad del que le había enviado, no su propia voluntad. Pasemos a Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente lo repite, descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. En todo, en lo que hacía, en lo que decía, en lo que pensaba. Él antes de sanar a un enfermo, él estaba consultando primero si el Padre quería que lo sanara. Antes de dar un mensaje, primero estaba consultando cuál era el mensaje que el Padre quería que predicara. O sea, una dependencia total, completa. Vayamos a Juan 7, del 16 al 18. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que no busca a honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. El que busca la gloria del que lo envió, habla con verdad. Ahora, lo interesante es que él dice, mi enseñanza, lo que yo enseño, no es mío, es del Padre. Y él reconoce y dice, si alguno quiere hacer la voluntad del Padre, va a detectar que todo lo que yo estoy enseñando es lo que Dios ha hablado en su ley, es lo que hablaron Moisés y los profetas. Yo solamente estoy regresando a la enseñanza original que los fariseos y los escribas han desviado. Hemos visto esto en la primera parte de Mateo 5. Era claro que Jesús no traía nada nuevo. Él venía a recordar lo que se había distorsionado. Ahora, uno de los pasajes más impresionantes, y es el único pasaje en la Escritura donde encontramos esta oración, hágase tu voluntad, es una oración que Jesús hace en los últimos momentos de su vida en la tierra. Jesús está a punto de ser entregado. Él sabe que va a ser entregado en mano de hombres malvados, crueles, y que va a sufrir la muerte más terrible que los seres humanos jamás nunca habían inventado. Una muerte lenta, una muerte vergonzosa, una muerte sumamente dolorosa, una muerte sumamente humillante. Y ante la realidad de la maldad humana, porque el ser humano puede llegar a ser terriblemente malo, y todos lo sabemos, él se acerca al Padre y le dice, Padre, esta paga por el pecado se ve muy dura. ¿Será posible una revisión del plan? ¿Será posible pasar de mí esta copa? Y veamos oración. Vamos a Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él está solicitando una revisión del plan. Me gustó cómo lo expresó un amigo, se lo estoy copiando. Pero ¿qué hace él? Una vez más, se rinde al Padre y somete su voluntad a la voluntad del Padre. Él muestra que hay un deseo, si podría ser de otra manera, pero luego dice, no, Señor, tú lo planeaste así, es tu deseo que sea así, hágase tu voluntad. Él expuso su inquietud, él expuso su temor, él expuso su carga, él expuso el dolor que le esperaba y que el sufrimiento que él sabía que vendría, la copa de la ira de Dios sería derramada sobre él, la copa de castigo por todos nuestros pecados. Pero sin embargo, él rinde su propio deseo y hace la oración que nos está enseñando a orar. Hágase tu voluntad.
Cuando vemos este pasaje en paralelo a otros pasajes, decir hágase tu voluntad es lo mismo que decir no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No sea como yo quiero, sino como tú has planeado, como tú has designado, como tú lo has establecido. Aquí Jesús está negando a sí mismo y literalmente está muriendo a sí mismo para que el plan del Padre sea cumplido y para que el deseo del Padre de llevar muchos hijos a la gloria también sea satisfecho. La intención de Cristo al enseñarnos a pedir, Señor, hágase tu voluntad, era enseñarnos a rendir nuestra voluntad ante la de Él. Lo que el Señor quería es que aprendamos a seguir su ejemplo y que vivamos en esta vida constantemente rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad es una oración de completa entrega a la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, a rendir nuestra propia voluntad, a rendir nuestro deseo de gobernar, a rendir nuestro trono, a quitar la corona misma que nosotros nos hemos puesto sobre nuestra cabeza al decir, yo voy a gobernar, yo voy a tomar mis decisiones, yo soy así, yo vivo como yo quiero, yo hago lo que se me da la gana, y a decir, no, 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 no. Tengo que negarme a mí mismo y tengo que someterme al reino del que sabe lo que quiere y lo que ha planeado y por qué lo ha hecho como lo ha hecho. De hecho, uno de los principales requisitos que Jesús repite para llegar a ser sus seguidores es negarnos a nosotros mismos. Vayamos a Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguirme. Tiene que negarse a sí mismo. En esta versión, abandonar su propia manera de vivir. Marcos 8:34 dice lo mismo. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 dice lo mismo. Decíale a ellos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, hágase tu voluntad es una oración de resignación, donde abandonamos nuestros intereses por los intereses del rey y del reino, donde dejamos de buscar nuestro propio placer por buscar el placer y el agrado de nuestro Dios. Calvino escribió, orar hágase tu voluntad es someter no solo nuestros deseos a Dios, sino también nuestros sentimientos, de manera que no resultamos molestos, amargados o endurecidos si Dios no hace las cosas como nosotros queremos que las haga. Pase lo que pase, nosotros nos hemos sometido a la voluntad de Dios y si Él decide que el trabajo no se dio o que la venta no se dio o que algo no pasó como quisiéramos, es su voluntad la que pedimos y a esa nos sometemos y Él sabe por qué lo dispuso así. Terminemos con dos pasajes más. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un pasaje escatológico y en algún momento también es parte del sermón y vamos a llegar a él. Sin embargo, tiene una realidad presente. Si yo nazco de nuevo, puedo entrar al reino de los cielos. Pero si yo estoy constantemente estableciendo mi voluntad y negándome a someterme a la voluntad del Padre, ¿ustedes creen que voy a disfrutar de la justicia, del gozo, de la paz, de la abundancia, del reposo, de la prosperidad que hay en el reino de los cielos? No, de ninguna manera. No porque el reino de los cielos no esté ahí, no porque yo no tenga acceso al reino de los cielos, sino porque solamente el que hace su voluntad es el que es verdaderamente suyo y es el que tiene acceso al reino de los cielos.
Hay un acceso al reino de los cielos haciendo su voluntad. Los apóstoles decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y eso no quiere decir de que todos tienen que sufrir para entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir de que el sufrimiento es tan útil para ayudarnos a rendir nuestra voluntad y nuestro orgullo. Y es tan beneficioso porque cuando nos ayuda a rendir nuestra voluntad, también nos conecta más fácilmente con el Rey, con el reino de los cielos, con su ámbito donde todo es perfecto. Aunque yo esté en esta tierra donde todo es imperfecto, yo puedo estar viviendo en mi interior, en mi espíritu, conectado con el ámbito de Dios donde todo es perfecto. Donde el mal ha sido vencido, donde el pecado ha sido vencido. Eso es vivir en el Espíritu, eso es andar en el Espíritu. Eso es lo que vemos en las cartas apostólicas. Vayamos a Hebreos 10:36. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es una iglesia que está siendo sometida a tribulación, que se han vuelto tardos para oír, que se han vuelto lentos para obedecer, y que el autor les escribe una carta y les dice, señores, todo lo que tenemos en Cristo es superior a lo que teníamos antes. Dejen de hacerle tanto caso a la tribulación. Enfóquense en todo lo que tenemos en Cristo y tengan paciencia. Y vuelvan a obedecer. Si ustedes vuelven a obedecer la voluntad de Dios, van a obtener todo lo prometido por los profetas. O sea, es un pueblo judío. ¿Qué fue lo prometido? ¿Qué era lo que ellos esperaban comprometido? El reino, el reposo, la paz, la justicia, el descanso. Y les dice, todo eso que su corazón anhela y que ustedes ven ahí como promesas no cumplidas, las van a obtener si hacen la voluntad de Dios. Pero necesitan paciencia. Necesitan rendir ese deseo de querer, de que todo salga rápido, de que todo sea como ustedes quieren, de no querer soportar la tribulación. Añadan a su fe paciencia, sigan obedeciendo a Dios y van a ver cómo las promesas vienen a sus vidas. Charles Schwartz comenta, las elecciones morales de cada persona están asociadas con uno de los dos jardines bíblicos. Muchos exhiben el espíritu del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer insistieron, no como tú quieres, Señor, sino como yo quiero. Tú dices que no el fruto, pero yo quiero comer del fruto. Pero el verdadero discípulo cristiano exhibe el espíritu de Getsemaní, en el que el Salvador, agonizando, clamó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El creyente quiere que Dios cumpla su plan para el cosmos, revirtiendo los efectos del pecado en el mundo y restaurando la justicia. Y ese mismo anhelo lo impulsa a esforzarse por vivir rectamente aquí y ahora. Hermanos, cada día, cada momento, cada decisión, estamos o imitando a Adán y Eva, haciendo nuestra propia voluntad, o imitando a Cristo, diciéndole, Señor, no sea lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Donald Carson comenta, necesitamos darnos cuenta de que si estamos orando para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, nos estamos comprometiendo con dos responsabilidades importantes. Número uno, si oramos, hágase tu voluntad, nos comprometemos a aprender todo lo que podamos sobre la voluntad de Dios. Eso significa, nos comprometemos a estudiar constantemente y en humildad las escrituras, porque en las escrituras está la voluntad de Dios. En segundo lugar, si nuestro corazón tiene un hambre de que se haga la voluntad de Dios, nos comprometemos a orar también, a tener una vida de oración donde constantemente estamos clamando, ayúdame Dios, dame la gracia para obedecer tu voluntad, tanto como me permites comprenderla o aprender de ella. Entonces, si hacemos nuestra esta petición, hágase tu voluntad,
Donald Carson dice algo con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. El que realmente ora de corazón, hágase tu voluntad, tiene un compromiso a estudiar las escrituras, porque ahí está escrita la voluntad de Dios, y a tener una vida de oración, porque sabe que el conocimiento de las escrituras para llevarlo a cabo necesita la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, que lo recibimos en oración. Jesús le está hablando a un pueblo que pasó toda su vida estudiando las escrituras. Nosotros no crecimos en un hogar judío, no íbamos a la sinagoga cada sábado, no nos sabemos el libro de Deuteronomio y toda la ley de Moisés de memoria. Necesitamos aprender los mandamientos de Dios, entender el carácter de Dios, entender los atributos de Dios, entender lo que Dios ama, lo que Dios aborrece. Estas son las primeras 3 peticiones de la oración modelo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y lo que refleja es que las principales preocupaciones y deleites del seguidor de Jesús serán la gloria de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Como preguntas de reflexión, ¿qué tanto conoces la voluntad de Dios? ¿Qué tanto has estudiado la Escritura? ¿Qué tanto has aprendido de su carácter, de su ley, de su evangelio, de sus propósitos? ¿Qué tanto buscas transformar y renovar tu mente según tu palabra? ¿Qué tan consciente estás de que tu mente está llena de un montón de mentiras que ha metido ahí el mundo, los medios, la televisión, la escuela, la universidad, Discovery Channel, History Channel y todas las cosas que vienen de un discurso diferente a la palabra de Dios? ¿Qué tanto buscas que tu verdad gobernante sea la palabra de Dios? Ahora, como segunda pregunta, cuando te toca tomar una decisión o cuando surge una duda en tu mente, te preguntas, te haces la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Y segundo, ¿te tomas el tiempo para indagar qué dice la palabra de Dios respecto a eso o para preguntarle a algún maestro? Y por último, ¿qué tan frecuentemente te niegas a ti mismo? ¿Qué tan frecuentemente oras rindiéndole a Dios tus deseos, tu egoísmo, tu orgullo, tu codicia? ¿Qué tanto es genuinamente tu oración? Señor, yo quisiera esto, pero hágase tu voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, te damos gracias por tu palabra y repetimos esta petición que tú nos enseñaste a orar. Hágase tu voluntad. Reconocemos, Señor, y nos arrepentimos porque constantemente buscamos hacer nuestra propia voluntad, porque constantemente buscamos satisfacer nuestros deseos, porque constantemente estamos queriendo llenar lo que según nosotros va a traer satisfacción a nuestra vida. Y no nos damos cuenta, Señor, que la voluntad de la carne y de los pensamientos son contrarios a tu voluntad y por lo mismo son contrarios a nuestra verdadera felicidad y a la conexión con tu reino y al disfrute de tu paz, de tu gozo, de tu justicia, de tu reposo. Señor, ayúdanos a comprender más fuerte y cada día la necesidad que tenemos de una y otra vez negarnos a nosotros mismos, de rendir nuestra voluntad a la tuya y de decir de corazón y con sinceridad, no sea lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Señor, que podamos crecer en la obediencia a tu voluntad, que podamos crecer en la transformación de nuestra mente, que amemos el estudiar tu palabra y que nuestra mente sea transformada para que obedeciendo tu palabra nos demos cuenta y comprobemos que realmente lo que tú habías determinado
era lo bueno, era lo agradable, era lo perfecto para nosotros. Que podamos vivir conectados a tu reino, aún mientras estamos peregrinando en esta tierra, donde todavía tu gobierno no ha sido establecido, pero pronto lo será. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.